¿Quién fue realmente el hombre que decidió escribir, con precisión casi médica, la historia más transformadora del universo? ¿Quién tomó la pluma no desde el impulso de la emoción, sino desde el anhelo de la verdad eterna? ¿Quién, sin haber caminado junto a Jesús, se convirtió en uno de los testigos más fieles de su gloria? Este es el relato de un hombre cuyo intelecto y fe se unieron para servir a un propósito divino. Su nombre resuena entre los evangelistas, aunque su camino fue distinto al de los demás. Él no fue pescador, ni testigo directo de los milagros de Jesús. Y sin embargo, el Espíritu de Dios lo escogió para una tarea monumental. Lucas, el médico y evangelista, que escribió la historia de Jesús. Lucas, a simple vista, su nombre podría parecer uno más entre los seguidores de Cristo, pero detrás de él había una mente brillante y un corazón compasivo. Médico de profesión, hombre de ciencia y observador de los misterios del cuerpo y del alma, provenía del mundo griego, ajeno al linaje de Israel. Y sin embargo, en su sabiduría perfecta, Dios eligió a este gentil para escribir el evangelio más universal, aquel que revelaría a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. La Biblia no nos dice cuándo Lucas conoció a Cristo, ni en qué circunstancias oyó por primera vez las buenas nuevas. No estuvo entre la multitud que escuchó el sermón del monte, ni entre los discípulos que caminaron por los polvorientos caminos de Judea siguiendo al Maestro. Tampoco aparece entre los testigos presenciales de los milagros de Jesús en Galilea. Lucas llega a la fe después, cuando el mensaje del Evangelio ya se extendía más allá de las fronteras de Israel y comenzaba a tocar las ciudades del mundo grecorromano. Era un gentil, un hombre influido por la cultura helenística, formado en la ciencia, la observación y la lógica. Como médico, conocía la fragilidad del cuerpo humano. Como investigador, valoraba la precisión. Como hombre culto, estaba acostumbrado a examinar datos, consultar fuentes y pensar con rigurosidad. Y sin embargo, detrás de su intelecto, había un corazón dispuesto a recibir la verdad eterna. En algún momento, quizá en una sinagoga, quizá en un hogar cristiano, quizá en una calle bulliciosa donde predicaban los primeros discípulos, escuchó el anuncio del Cristo resucitado. Ese encuentro, aunque no descrito en las Escrituras, transformó profundamente su vida. Lucas aparece en la narrativa bíblica en un momento clave. En el libro de los Hechos, mientras relata la expansión del Evangelio, el narrador cambia inesperadamente de ellos a nosotros. Esa transición, tan sutil y a la vez tan poderosa, marca la entrada de Lucas en la historia. No se proclamó a sí mismo, no hizo una gran introducción, no buscó reconocimiento. Simplemente se sumó a la misión con humildad y compromiso. En esos pasajes, sabemos que Lucas estuvo allí, viajando, observando, anotando, acompañando. No fue un colaborador permanente en todas las misiones de Pablo, como sí ocurrió con Timoteo, pero sí participó en momentos decisivos, especialmente en los viajes marítimos hacia Macedonia, Asia y finalmente a Roma. Pablo lo menciona con un título que revela afecto íntimo: Lucas, el médico amado. Esa frase concentra el respeto profesional, la estima personal y la confianza espiritual que el apóstol tenía por él. Lucas no predicó grandes sermones, no encabezó iglesias, no escribió cartas a comunidades enteras, pero acompañó, ayudó, curó, investigó y escribió. Su ministerio fue silencioso, pero trascendental, y fue precisamente su espíritu de investigador lo que dio origen a una de las obras más importantes de la fe cristiana. Movido por el Espíritu Santo, Lucas se propuso ordenar cuidadosamente los hechos acerca de Jesús. En el prólogo de su Evangelio, lo declara con claridad. Investigó, examinó testimonios, conversó con testigos directos, comparó relatos
y organizó todo con exactitud. Como un historiador cuidadoso, una rareza en el mundo antiguo, buscó que Teófilo, su destinatario, conociera la verdad con total certeza. Su evangelio refleja ese esfuerzo. Lucas preserva detalles que no aparecen en otros evangelios: la infancia de Jesús, la anunciación del ángel a María, el cántico de ella, la visita a Elizabeth, el nacimiento en Belén descrito con ternura, el episodio del niño Jesús en el templo a los 12 años. Según la tradición más antigua de la Iglesia, Lucas habría entrevistado directamente a María, lo que explicaría la profundidad y sensibilidad de estos relatos. No existen pruebas documentales que lo confirmen, pero sí existe un consenso histórico fuerte de que Lucas accedió a fuentes íntimas y personales. A lo largo de su evangelio, Lucas resalta la compasión de Cristo. Su retrato de Jesús es profundamente humano, cercano, lleno de misericordia. Es el único que nos entrega parábolas como la del buen samaritano, donde el héroe es un extranjero despreciado, la del hijo pródigo, que revela el corazón paternal de Dios, o la del fariseo y el publicano, que muestra que la humildad del pecador vale más que la falsa santidad del orgulloso. También es el único que narra el encuentro de Jesús con Zaqueo, los 10 leprosos, la viuda de Naín, la mujer pecadora que unge sus pies, y el perdón concedido al ladrón arrepentido en la cruz. Lucas parece tener un interés especial por mostrar que la gracia de Dios alcanza a los olvidados, a los marginados y a los que la sociedad desprecia. El médico también muestra su sensibilidad profesional cuando describe el sufrimiento de Cristo en Getsemaní. Sudó como grandes gotas de sangre. Ese detalle, posiblemente una referencia a la hematidrosis, una rara condición donde el estrés extremo provoca que los capilares estallen, revela no solo su ojo clínico, sino su deseo de mostrar la humanidad real de Jesús. Tras terminar su evangelio, Lucas no detuvo su trabajo. Continuó la historia con una segunda obra monumental, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí narra el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, la formación de la iglesia primitiva, las primeras persecuciones, la expansión del Evangelio y las misiones apostólicas. Cuando en el relato aparecen expresiones como fuimos, navegamos o llegamos, sabemos que Lucas estaba presente, tomando nota de lo que veía. Su testimonio directo convierte ciertas secciones de hechos en verdaderos documentos históricos de primera mano. En los últimos días de Pablo, cuando muchos lo abandonaron en Roma, Lucas permaneció a su lado. El apóstol escribe con dolor: «Solo Lucas está conmigo», no como un discípulo directo. Ese papel lo cumplió Timoteo, sino como un amigo fiel, leal hasta el final. La tradición cristiana sostiene que Lucas murió en paz, quizá en Grecia, después de continuar anunciando a Cristo. No murió como mártir, sino como siervo que completó su misión. Su legado, sin embargo, supera a muchos mártires. Su pluma, guiada por el Espíritu, es la razón por la que conocemos tantos episodios esenciales de la vida de Jesús y los primeros pasos de la Iglesia. Su Evangelio y el libro de Hechos son dos pilares que unen la razón con la fe, la historia con el Espíritu, la investigación humana con la revelación divina. En ellos, la minuciosidad del médico se encuentra con la inspiración del profeta. La serenidad del historiador se mezcla con el fuego del testigo. Lucas logra lo que pocos escritores sagrados alcanzan: mostrar que la verdad de Dios no anula la mente humana, sino que la eleva. Que la fe no es un salto al vacío, sino un encuentro con la realidad más profunda. Por eso, más de 2000 años después, su voz sigue viva en cada página, guiando a generaciones de creyentes, académicos y buscadores de la verdad. Sus palabras continúan siendo un puente entre la iglesia primitiva y el mundo contemporáneo, un recordatorio de que el cristianismo se sustenta en hechos, en testigos, en vidas transformadas. Lucas, el médico amado, nos enseña que Dios
no solo llama a pescadores o predicadores, sino también a investigadores, escritores, profesionales de la salud, pensadores y estudiosos. En él vemos que el servicio a Cristo puede expresarse desde un consultorio, un escritorio, una biblioteca o una sala de estudio. Su vida proclama que cada habilidad humana, cuando es consagrada al Señor, se convierte en instrumento para la eternidad. Nos recuerda que la fidelidad no depende de la fama, sino de la constancia, no del ruido, sino de la verdad, no de los aplausos, sino de la obediencia. Lucas muestra que incluso el servicio más silencioso, discreto y aparentemente pequeño, cuando está guiado por el Espíritu Santo, puede llegar a transformar el mundo. En una cultura que a menudo glorifica lo ruidoso, lo visible y lo inmediato, su ejemplo nos recuerda que el verdadero impacto no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la profundidad de la obediencia y la fidelidad en lo oculto. Lucas no buscó protagonismo. No fundó iglesias ni pronunció discursos ante multitudes. Sin embargo, su contribución, minuciosa, documentada, inspirada, se convirtió en fundamento de la fe de millones. Con su pluma, este médico griego unió el rigor de la investigación con la sensibilidad del creyente, demostrando que Dios no desprecia lo humilde, sino que lo usa para revelar su gloria. Si este estudio sobre Lucas, el médico y evangelista que escribió la historia de Jesús, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.